Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos este tramo informativo hablando de lo que fue ese empate del Atlético de Madrid en condición de visitante contra el Brujas, 3-3. La verdad que sorprendió mucho la forma en la que el equipo dirigido por el Cholo Simeone pues dilapida lo que era una ventaja muy valiosa en una llave muy difícil contra un equipo que ya le puso las cosas complicadas al Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, del 0-2 a favor para el Atlético de Madrid terminó el resultado siendo ese 3-3 en un partido que parecía regalado. El Atlético se adelantó 0-2 con el gol de penalti de Julián Álvarez muy temprano en el encuentro tras una mano que era mano dentro del área y el tanto de Lukman en el descuento de la primera parte, pero dilapidó la ventaja en solo 15 minutos tras el descanso. El Brujas empató con goles de Onyedika y Tresoldi. El Atlético de Madrid volvió a ponerse por delante con un autogol de Ordóñez, un autogol que le dio la vida al equipo. Ahí ya es cierto que ese autogol se presentó, pero llegaba el propio Sorloth detrás del jugador del Brujas de Bélgica, quien se anotó en propia puerta. O sea, si no lo metía el Brujas, lo terminaba metiendo el jugador del Atlético de Madrid. Pero luego volvió Solis para empatar el resultado y poner el 3-3 final en el último minuto, aprovechando los espacios que dejaban tanto Nahuel Molina como Giuliano Simeone por la banda derecha del conjunto colchonero. Desastre defensivo por esa banda. Giuliano y Nahuel perdidos completamente. Giuliano y Nahuel que han tenido partidos muy importantes en esta seguidilla de encuentros irregulares del Atlético de Madrid. Incluso Giuliano se ha posesionado como uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid, sobre todo más físicos en este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Pero bueno, anoche no tuvo una buena noche en Brujas. Los dos goles belgas en la segunda parte llegaron precisamente por el costado que defendían estos dos jugadores y que lo posaron muy mal en estos primeros 90 minutos de la llave. Por eso es que al preguntarle al Cholo Simeone en esa zona mixta, pues el Cholo es un poco autocrítico y dice que hay que mejorar absolutamente todo. Creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron y bueno, hasta la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido. Y hoy de cara al partido de vuelta, ¿qué puede haber que mejorar con respecto al de hoy? Mejorar en todo. Mejorar en todo, dice el Cholo Simeone. Es cierto que cuando el Atlético de Madrid estuvo bien en este partido contra el Brujas, estuvo muy bien, pero cuando estuvo mal, estuvo bastante mal, hay que decirlo. La vuelta queda completamente abierta, será en el Metropolitano, por ahora no hay nada resuelto. Recordemos que el partido se jugará el próximo martes a las 7:15. Lástima porque es que me pongo a pensar y el Atlético tenía la llave prácticamente resuelta en esa primera mitad. Pero bueno, hablemos de las cosas buenas de este Atlético de Madrid. Yo creo que una de las cosas buenas, de los puntos más importantes del Atlético de Madrid, no solamente en este partido, sino en esta temporada, viene siendo Marc Pubil, uno de los defensores más significativos, más importantes para este Atlético de Madrid. Esto es lo que dice y él apela a lo que será esa vuelta en el Metropolitano. Sí, la vuelta en casa va a ser clave. Sabemos que nuestra gente va a morir por nosotros y nosotros vamos a morir en el campo para ganar y estoy seguro de que va a ser así. Se le vienen partidos importantes al Atlético de Madrid. Primero que el partido de vuelta de la Champions League tiene que recibir al Español por Liga. La Liga sabemos que está un poco complicada, bueno, si no está completamente desperdiciada para el Atlético, pero tiene que seguir dando buenas presentaciones. El Cholo Simeone sabe lo que es importante y por eso apela a su gente. Bueno, no solo el martes, necesitamos el sábado en Liga estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora. Y seguimos hablando de la Champions League porque hubo resultados completamente impresionantes. Uno de ellos es el del Bodo Glimt, el equipo noruego que confirma que su feudo últimamente viene siendo invencible. Le ganó 3-1 al Inter de Milán en este partido de ida. El equipo noruego destrozó al Inter en su campo de hierba artificial, hay que recordarlo porque esto es en el Círculo Polar Ártico, con un contundente 3-1 con los goles de Brunstad, Fett, Haug y Hogg.
jugadores noruegos. El Bodo Glimt lleva 4 resultados históricos consecutivos en Champions League. Desde ese 2-2 contra el Borussia Dortmund en el mes de diciembre, el 3-1 contra el Manchester City en casa y en el Metropolitano el 1-2 que les daba la llave para poder clasificarse a estos play-in de los octavos de final. Ahora 3-1 contra el Inter de Milán. Sin duda es un equipo temible, sobre todo cuando juega en casa, pero también hay que dar una clave sobre lo que viene siendo este rey en el norte, The King in the North, es como ahora han bautizado al Bodo Glimt. Estos partidos que he mencionado son resultados consecutivos que se han presentado desde el parón de la Liga Noruega, es decir, la Liga Noruega no se juega desde noviembre y los partidos en los que le ha ido bien al Bodo Glimt son estos partidos consecutivos donde solamente ha jugado la Champions League. El siguiente enfrentamiento va a ser contra el Inter de Milán y va a ser el último juego de esos partidos de Champions que va a tener de manera consecutiva y ya después va a empezar la Liga Noruega. Vamos a ver si compaginando la Liga Noruega con la Champions, si llegase a pasar el Bodo Glimt, pues vamos a tener estos mismos resultados del rey en el norte. Pero nada le quita lo bailado tras haber conseguido ese resultado histórico contra el Inter de Milán. En otros resultados, el Bayer Leverkusen se toma revancha de ese 0-2 contra el Olympiacos. Ganó 2-0 contra el Olympiacos en condición de local. Recordemos que ya había perdido 2-0 en condición de visitante contra los dirigidos por José Luis Mendilibar. 2 goles de Patrick Schick, que terminó siendo el héroe de la jornada. También otro resultado histórico fue ese Karabakh 1, Newcastle 6, con póker histórico de Gordon, el número 10 del Newcastle. Tremendo. 2 goles fueron de penalti, pero termina anotando un póker. El marcador para el Newcastle, para el equipo inglés, lo completaron Thiaw y también Jacob Murphy. Y siguen las repercusiones de lo que fue ese escándalo racista en el Estadio Daluz, o de las acusaciones de insultos racistas en el Estadio Daluz, precisamente de lo que le dijo Prestiani a Vinicius en ese minuto 50 de la jornada de Champions de ayer. Ahora se abre una triple investigación. Ya conocíamos que la UEFA iba a investigar lo sucedido, iba a investigar los hechos, pero hay que aclarar una cosa: la UEFA no abre expediente. La UEFA va a investigar para ver si puede abrir expediente, para ver si después puede sancionar. Por ahora el expediente en la UEFA no se ha abierto. También la FIFA y el gobierno de Portugal están investigando. El gobierno portugués pues abrió también, ellos sí abrieron expediente a través de la autoridad para prevenir la violencia en el deporte. Esta autoridad de Portugal sí abrió expediente para ver si sancionan tanto al Benfica como también al futbolista del Benfica, Gianluca Prestiani, de 20 años. Gianni Infantino respaldó públicamente a Letessier, al árbitro que dio 10 minutos de parón tras activar el protocolo antirracista. El presidente de la FIFA, pues obviamente se mostró muy sorprendido por lo sucedido y en contra de cualquier abuso racista que se presente en el deporte. Prestiani se tapó la boca y la propuesta ahora de la FIFA es ver si sancionan a los jugadores que hablen con la boca tapada. Eso lo dijo Michael Silvestre, es jugador del Manchester United, que ahora pertenece a la comisión de jugadores de la FIFA, quien ha propuesto que los jugadores no se tapen la boca dentro del terreno de juego. Para mí, la verdad, esto me parece algo completamente absurdo. Estamos coartando las libertades de la gente, que cada quien hable como quiera y que si quieren hablar con la boca tapada, que hablen con la boca tapada. Ya pues tendrán que inventarse otras maneras para ver o para deliberar si con la boca tapada se profieren insultos de carácter racista. Por su parte también Luisao, ex leyenda del Benfica, jugador con más partidos en la historia del Benfica, pues se pone del lado de Vinicius y dice que le da vergüenza todo lo que sucedió en el Estadio La Luz. Tenemos que hablar de tenis porque Carlos Alcaraz mantiene su racha invicto, ya son 9 victorias consecutivas en el año 2026. Ayer el murciano en Doha venció a Valentín Roger por un resultado de 6-2 y 7-5. Se le iba complicando mucho el segundo set. Ahora su nuevo rival en esta competencia va a ser el anterior campeón de este abierto de Doha en el año 2024 y es el ruso Khushanov. La buena noticia es que Alcaraz le ha ganado todos los partidos a quien fuera en su momento el número 8 del mundo y ahora es el número 17 en el escalafón mundial. Ahora sí, vámonos a Balón Parrado, porque viene Balón Parrado, después viene la tertulia,
pero hay muchas cosas de las que hablar. Para eso vamos a escuchar primero a Balón Parrado en su sección, a Pedro Pablo Parrado en su sección Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Las dos caras que tiene el Atlético. No vamos a engañarnos. La realidad. Al final empate a 3. Un partido que tenía ganado al descanso 0-2. Se adelanta y vuelve a empatar. Es un campo complicado el Brujas. La vuelta la juega en casa, en el Metropolitano. Pero un dato para que nadie se sorprenda de lo que está pasando. Ha encajado 18 goles en 9 partidos de la Champions. El equipo de Simeone. Oblak en la portería. Ya no es el mismo. ¿Por qué no cambiar al portero y poner al argentino Musso de titular y ver qué es lo que sucede? Porque ha encontrado remedio en el centro de la defensa con Janko y con Pubil, dos buenos jugadores. El plan A ha funcionado en la primera parte y luego cuando hace cambios entra el plan B y fracasa el equipo rojiblanco. Hombre, yo creo que hoy por hoy es superior el equipo rojiblanco al equipo belga, a la ciudad flamenca de Brujas. Está tercero en su liga, no mete miedo a nadie, tiene buenos jugadores y en su campo es poderoso, pero fuera yo creo que el Atlético tiene mucho que ganar y va a ganar en el Metropolitano el próximo miércoles, cita europea. Queremos ver al Atlético de la buena cara, no de la mala. Simeone, ya sabes lo que tienes que hacer. Dice Pedro Pablo Parrado en A Balón Parrado que Simeone ya sabe lo que tiene que hacer y damos la bienvenida a esta tertulia. Natalia Fernández, muy buenos días. Nuestra atlética de pro aquí para defender los colores rojiblancos en esta tertulia y también a Gonzalo Sánchez Arjona. ¿Qué tal, Guillo? Bueno, ¿qué le pasó al Atlético anoche? 3-3, uno podría decir, bueno, un 3-3 en condición de visitante puede ser un buen resultado, pero es que lo tenía hecho con ese 0-2. Pues otro nuevo desastre. Tiraron la segunda parte. Sí que es verdad que el 0-2 de la primera parte ya era engañoso, porque te vas con 45 minutos y vas con 2 goles de ventaja, pero realmente tampoco mereció ese el Atleti. Sí que es verdad que el primero es por un penalti clarísimo que cometen, no hay ninguna duda, y el segundo, bueno, en el último minuto de ese descuento antes del descanso, lo metes de rebote en un córner, que está bien, pero bueno, no había tenido más ocasiones. Otro gol de Lukman, ¿no? Sí. Cómo mola Lukman, te gusta, lo decimos, me encanta. La verdad es que está rindiendo súper bien. Lleva 3 goles en 5 partidos. Cualquiera lo hubiésemos firmado. Pero bueno, tampoco tuvo muchas ocasiones el Brujas en la primera parte, pero ya tuvo que aparecer Oblak y el Atleti sí que es verdad que no tuvo ninguna. Entonces, es engañoso ese 0-2, tienes la suerte, te vas con victoria y en 45 minutos todo lo que has ganado lo pierdes por completo y si llega a durar 10 minutos más el partido, no sabemos qué hubiese pasado. Es que también parece que hubo problemas, no sé, hubo una superioridad física por parte del Brujas que se notó mucho durante todo el partido, sobre todo cuando le ganan la banda a Giuliano Simeone y a Nahuel Molina, que son dos de los portentos físicos que tiene el Atlético del Cholo Simeone, sobre todo Giuliano Simeone, ¿no? Que por su capacidad pues se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Atlético. A ver, yo creo que Simeone está haciendo buena temporada en general, o sea, yo estoy bastante contento, creo que está dando mucho más nivel de lo que la gente creo que esperaba. Pero bueno, yo creo la que liga está desperdiciada. Sí, no, bueno, a ver, no, me refiero a Simeone. El Cholito. El Cholito, bueno, sí. No en cuanto a Simeone entrenador. Claro, es que ya hay que especificar. Al hijo. Creo que está dando buen rendimiento en comparación con lo que se esperaba de él. Yo creo que nadie pensaba que iba a ser titular y que iba a estar ahí. Pero yo creo que el fallo que tiene el Atleti es que no es contundente en defensa. O sea, se está viendo toda la temporada que, para mí, creo que es la plantilla o que mejor plantilla tiene en cuanto a nivel de ataque, en cuanto a nivel de jugadores, de todo lo que ha tenido el Atleti igual en los últimos 10 años, creo que es la mejor plantilla en cuanto a nivel ofensivo, pero defensivamente pues tiene muchas carencias, se está viendo, y creo que pierde mucho el Atleti al no tener a Barrios, porque muchísimo. Creo que el Atleti estaba acostumbrado a jugar con Marcos Llorente de lateral derecho, aunque es medio centro, pero creo que es mucho mejor defensivamente que Nahuel Molina y le da la misma banda para centrar y para atacar. Y creo que ahí lo nota mucho el Atleti. Por eso yo creo que sufre mucho Molina ahí. Un Barrios que de llegar estaría llegando para el partido de vuelta contra el Fútbol Club Barcelona, pero a saber si sería titular o si tendría minutos en ese partido. Es cierto que, a ver, hay unos datos. El Atlético de Madrid ha recibido gol en todos los partidos de esta Champions League, ha recibido 18 goles en esta Champions League, y yo quiero preguntar si se está cuestionando el papel de Oblak.
porque sabemos las dos caras que ha presentado el Atlético de Madrid en este último mes, por así decirlo. Los buenos resultados en Copa, donde ataja Musso, y los malos resultados en Liga, donde ha atajado Jan Oblak. Ya recibió 3 goles contra el Rayo Vallecano, ahora recibe 3 goles contra el Brujas. Sí, pero es que ayer también salva alguna clara y sobre todo 2 de los 3 goles vienen por desajustes por Nahuel Molina. Entonces achacar a Oblak que sea suyo el problema de los goles cuando demostró y sacó alguna clara, yo creo que no se le cuestiona. Sí que es verdad que es cierto que Musso es un recambio más que contundente. Ha resultado bueno. Sí, pero no creo que el error del Atleti pase por la portería. Ahora, viendo estas dos caras, porque también es cierto que el Atlético de Madrid tuvo pasajes muy buenos. En ese primer tiempo, muchos creíamos, cuando empieza ganando en los primeros 10 minutos, que a lo mejor íbamos a ver un partido como el del Barça, un primer tiempo como el del Barcelona, un 0-4 que se podía poner por delante el Atlético de Madrid, pero después vimos otra cara del Atlético de Madrid en el mismo partido muy baja, una presentación muy baja del Atlético de Madrid. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Y yo creo que todos tenemos esa fecha, ¿no?, en el calendario. ¿Qué va a pasar en esa primera semana de marzo cuando el Atlético de Madrid tenga que visitar al Barcelona por la vuelta de las semifinales de Copa? A ver, yo veo un partido, la verdad, muy de cara para el Atleti por el buen resultado que sacó en el Metropolitano. Pero yo creo que no va a ser un partido nada fácil para el Barça. Vuelve Pedri, que para mí es un punto importantísimo en ese Barcelona. Vuelve Rafinha, que ya habrá jugado unos cuantos minutos y volverá, yo creo, a un mejor nivel de lo que se demostró el otro día. Yo creo que va a ganar el Atleti, o sea, que va a pasar el Atleti, pero no creo que vaya a ganar el partido. Yo creo que va a ser, bueno, creo que va a sufrir mucho y creo que va a ser igual un 3-1 o algo así para el Barcelona. Además, creo que va a meter el Barça relativamente pronto. Y entonces, cuando mete el Barcelona relativamente pronto y se mete en la eliminatoria, ahí el Atleti va a tener que sufrir. Pero estáis acostumbrados a sufrir y sabéis hacerlo. O sea que... Yo quiero saber, Natalia, como atlética, ¿qué opina de ese partido? Vamos a sufrir como solo nosotros sabemos hacerlo. Yo soy de las que digo que en el minuto 20-25 vamos a ir ya perdiendo 2-0, pero vamos a sufrir y es que yo creo que va a ser un partido más mental para el Atlético de Madrid que otra cosa, porque ellos van a marcar, están en su casa y además lo lógico es que marquen pronto. Hay que mantener la calma y Rafinha bueno, ya estará acoplado. Volverá Pedri. Sí. Entonces hay que mantener la calma y hay que saber jugar como sabe jugar el Atleti. Lo único que, bueno, tiene que ser uno de esos días de la montaña rusa en los que pilla el Atleti arriba y no la líen. Intentar que no te metan en los primeros minutos. Yo creo que si el Atleti consigue eso, igual no es un partido muy sufrido. Lo que pasa es que yo creo que el Barça va a ir justo a por eso. Si es minuto 5 y ya hemos metido un gol... Es que precisamente eso es lo que nos trae este Atlético, que nos puede subir al cielo, pero también que nos puede llevar al suelo, porque nos presenta dos caras completamente distintas y no sabemos cuál va a ser la cara del Atlético en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona, que por cierto el Barcelona ya va a estar preparado con Pedri, con Rafinha y está como preparando el terreno arbitral, no muchas quedas a los árbitros de cara a ese partido de vuelta. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, antes de despedir, y no podemos dejar de hablar de esto, porque hablamos mucho de los problemas del Atlético, pero ¿cuál es la solución? Yo tenía esta pregunta aquí, ¿cuál es la solución? ¿Qué necesita el Atlético para que no pase esto? Continuidad. Necesita continuidad y necesita... Porque tiene buenos jugadores en la suplencia. Hay buenos jugadores en el banquillo, hay buenos jugadores titulares, pero ya han dado por perdida la Liga y perder la Liga no hace más que, parece, desconectarte y no tienes continuidad. Entonces, si ya se van a centrar únicamente en la Champions, entre comillas, y en la Copa del Rey, va a haber un problema, porque si juegas un partido cada 7 días, no tienes esa continuidad que en la época de la temporada en la que nos encontramos merece el Atleti. Afianzar un once titular, jugadores que estén más afianzados en él. Yo, aparte de la continuidad, súper rápido, creo que lo que el Atleti tiene que hacer es creérselo. Tener esa mentalidad de creer que puedes aspirar, tiene una plantilla muy buena. Creer que puedes aspirar a ganar todos los títulos. Obviamente ya este año en la Liga no, pero desde el principio de temporada creer que eres aspirante a ganar todo. Porque tienes plantilla, tienes presupuesto y tienes un jugadorazos y tienes un entrenador que lo puede hacer. Hay jugadores que están en un nivel muy bajo, por ejemplo uno de ellos Cardoso, que más adelante yo creo que hablaremos de... Pero estrellas mundiales como Julián Álvarez, que las has traído para ganar títulos, tienes que creerte que puedes ganar esos títulos. Completamente cierto. Y eso ha sido hasta hoy, esta edición de Deportes en Libertad, hablando del Atlético de Madrid, que ojalá se pueda clasificar a la siguiente ronda de la Champions. Muchas gracias y los esperamos mañana a las 10:10 como todos los días.